Abandonó a su hermanito por su novio y años después se enteró de lo que pasó con él. Carlota era una chica que vivía con su madre y su hermano en un barrio pobre de la ciudad. Su situación era bastante lamentable, pues apenas les alcanzaba para comer 2 veces al día y algunas veces la madre de los niños, Ernestina, debía elegir a cuál de sus 2 hijos debía servirle más o menos porción. Las cosas no siempre habían sido así. Cuando eran más pequeños, Carlota y Tomás disfrutaban de un estilo de vida pudiente gracias a su padre, quien era un militar importante y que gozaba con muchos favores del gobierno. Iban a escuelas privadas, llevaban ropa de marca, tenían juguetes caros y viajaban por todo el país, quedándose en los mejores hoteles. Pero todo eso se terminó de la noche a la mañana, sin que a los niños les quedara claro el porqué. «Mamá, estoy harta de esto», gritó Carlota dejando salir todo su enojo. «Dejé mi escuela, tuve que vender toda mi ropa y conformarme con ofertas de segunda, y ahora ni siquiera puedo tener una fiesta de cumpleaños». La cansada mujer le dirigió a su hija una mirada agotada y que transmitía las nulas ganas de lidiar con aquella situación en ese momento. «Carlota, ya lo hablamos. Esto es por tu seguridad y la de tu hermano. No puedo decirte ahora el por qué. Necesito que confíes en mí». «¿Y por qué rayos no me dijiste eso desde el principio? Llevas días evadiendo el tema y poniendo excusas a cada solución que te doy. Ah, claro, como no soy Tomás, no puedes concederme una petición. Soy tu madre y sé que es lo mejor para ustedes», dijo Ernestina con tono cortante, interrumpiendo la pataleta de su hija. «Además, no sé cuál es el drama. Obviamente vamos a celebrar tu cumpleaños, solo que de manera diferente. Tendremos una reunión privada en casa». «No quiero una reunión privada, quiero invitar a mi mejor amiga. ¿Hasta eso me prohíbes? Pero cuando Tobías quiso traer a sus amigos no hubo ningún problema, ¿cierto? Las restricciones son solo para mí». Ernestina se sintió herida al escuchar eso, y más aún porque Tobías estaba en la cocina terminando de comer su desayuno antes de irse a la escuela. El niño permanecía en silencio, con la vista fija en su café. No había necesidad de que lo expresara. La mujer podía ver lo culpable que se sentía. «No digas eso, Carlota. Tu hermano solo invitó a chicos de la nueva escuela. Fue por eso que pudieron venir. Para él fue muy duro, pero me obedeció cuando le pedí que no volviera a hablar con sus viejos amigos. En cambio, tú sigues chateando con ese muchacho que sabes que tiene conexión directa con tu papá. Es por eso que no puedes tener una fiesta. Seguramente me desobedecerás y lo invitarás». Aquel era el peor argumento que su madre podía darle. Era como si de pronto detestara todo lo que tuviera relación con la vida previa al divorcio, sin ninguna razón aparente, y quisiera que ella y Tomás copiaran esa actitud. ¿Te das cuenta de que nada de lo que dices tiene sentido, mamá? ¿Cómo me pides que olvide a mis amigas y a mi novio como si fueran nada? Tú te divorciaste y ahora piensas que vivimos mejor cuando no tenemos ni para comer bien. Estás loca. El sonido seco de una bofetada resonó en el aire. La chica solo sentía el ardor punzante que le recorría la mitad del rostro. Los ojos se le llenaron de lágrimas, al igual que su madre, quien solo atinó a decirle con voz contenida: «No me vuelvas a faltar respeto. Todo lo que he hecho es para protegerlos y tú eres una malcriada por no verlo». Carlota tomó su mochila y salió de casa sollozando. Se sentía rabiosa, culpable y muy confundida. Desde que se mudaron a aquel departamento en la mitad de una ciudad lejana, su madre había adoptado actitudes muy extrañas. Nunca les dijo por qué se había divorciado y vendió todos los bienes y las cosas caras que tenían para comprar enseres muy baratos. Les prohibió categóricamente y con mucha presión hablar con su padre
o con cualquiera de su familia paterna, y tampoco a sus amigos o con cualquiera de su vieja ciudad. Además, ahora trabajaba en muchas cosas y le exigía que fuera ella la que se encargara de limpiar la casa, cocinar y estar al pendiente de Tobías cuando nunca antes había tenido que ocuparse por ninguna de estas cosas. Se molestaba si la comida no quedaba bien o si el baño no estaba perfectamente limpio, pero no se había tomado la molestia de explicarle cómo hacerlo bien o cómo preparar algo más difícil que pasta con queso. Ya había pasado casi un año y estaba a punto de cumplir los 16. Entendía que las cosas habían cambiado, pero aún extrañaba a su mejor amiga con la que chateaba todos los días. Aunque su madre tomaba su teléfono sin permiso y le escribía mensajes vergonzosos en los que le pedía que no le escribiera más y que se olvidara de ella para luego borrar su número. Durante semanas le había implorado a su madre que le permitiera hacer una fiesta con sus viejas amigas y con su novio, que ella no tendría que pagarles el pasaje, ni siquiera tenía que estar en su casa. Lo único que quería era encontrarse con ellos. Sin embargo, su madre había optado por darles tontas excusas detrás de otras, a las que ella rápidamente les encontraba solución, hasta que todo había estallado de la peor manera aquella mañana. Estaba llorando escondida en uno de los callejones de aquel barrio de casas humildes, cuando su hermano la encontró y trató de calmarla. «No te enfades con ella, hermana. Ya sabes que trabaja mucho y además, no la defiendas. Tú no sabes cómo me siento. A ti nunca te regaña como a mí. Nunca te pide que cocines ni que laves tu ropa. Como tienes 8 años no entiendes nada. Eres solo un mocoso. No tenías amigos de verdad, por eso no te dolió dejarlos». El niño bajó la cabeza entre avergonzado y asustado, sin saber qué decir. Carlota se levantó molesta, se sacudió el polvo de los pantalones y le dio un empujón al tiempo que le decía: «Fue un horror venir con ustedes. Creen que yo soy su esclava». La muchacha siguió su camino hasta la escuela, ignorando por completo a su hermano, quien le seguía de cerca y en silencio. Durante el receso entre clases, Carlota aprovechó de llamar a su novio Juan Carlos. «Ay, Juan, no sé qué hacer de verdad. Estar aquí es como una prisión. Todos los días peleo con mi mamá. Esta mañana le presioné para que me dijera la verdad de por qué no podía tener una fiesta de cumpleaños con ustedes, y me dijo que era por nuestra seguridad». «Suena como una muy mala excusa», respondió el chico de 17 años al otro lado de la línea. «Ya nos ha quedado muy claro que no quiere que sepamos dónde viven, pero no dejar que nos veamos en un centro comercial al menos 2 horas es demasiado estricto. Además, no sé qué es lo que quiere tu mamá. No es como si yo fuera corriendo a contarle todo a tu padre». «No lo sé, amor. He estado demasiado estresada estos últimos días. Siento que esta vida no tiene sentido. ¿Hasta cuándo voy a tener que vivir así? No es justo». La chica se desahogó llorando un buen rato, atrayendo los comentarios de sus demás compañeros, quienes no sentían una gran simpatía por ella. Esa actitud llamó la atención de su profesora, quien llamó a Ernestina y la citó para tener una conversación sobre la muchacha. «Señora Giraldo, disculpe que la cite cuando usted está ocupada en su trabajo, pero en estas últimas semanas Carlota ha mostrado un comportamiento preocupante. Llora en todos los recesos, habla mucho por teléfono, pero no se integra con sus demás compañeros. Cuando intenté preguntarle qué le preocupaba, ella rechazó todas las invitaciones para hablar, por lo que no me ha quedado otra salida que llamarla para hablar de esta situación». Ernestina apretó sus manos con fuerza y, haciendo un gran esfuerzo por no gritar a su hija y guardar las apariencias, le dijo: «Carlota, no tienes que estresarte tanto por tu cumpleaños. Verá, profesora, está a punto de cumplir 16 años y no sabe cómo invitar a sus compañeras a una pequeña reunión. Si usted me ayuda a hablar con ellas». «No quiero invitar a nadie. Esa gente no son mis amigas.
interrumpió Carlota bruscamente. ¿Quieres saber por qué estoy así, profesora? Mi mamá no me deja hablar con ninguna de mis verdaderas amigas, ni con mi novio, ni con mis primos, ni con mi abuela, ni siquiera con mi papá. Dice que es por mi seguridad, pero lo único que hace es gritarme porque no sé cocinar, ni limpiar, ni cuidar a mi hermano. Así que sí, estoy estresada, y lo único que quería era ver a mi novio, aunque sea 1 hora al día de mi cumpleaños. La profesora se quedó pasmada, pues nunca había escuchado a Carlota hablar tanto ni sabía qué responder a lo que le estaba contando. Ernestina se levantó de un salto y le gritó furiosa: «¡Carlota, espera afuera!». La muchacha tomó su bolso y gritándole de vuelta le dijo: «Contigo todo es igual, solo importa lo que tú digas». Carlota salió corriendo del despacho de la profesora hacia su casa. No le importaba si su madre se preocupaba, pues ambas sabían que no tenía otro lugar al que ir. Cuando llegó, Tobías también estaba llegando del colegio. Vio que su hermana estaba muy enfadada y con rastros de lágrimas en sus ojos. «Carlota, no hables, Tobías. Tú solo eres un niño y no entiendes nada. Solo haces lo que mamá te dice, no piensas por ti mismo». «Eso no es verdad», exclamó el niño molesto. «Yo siempre trato de decirte algo y tú nunca me dejas. Mi mamá está enferma, tú lo has visto. Le cuesta mucho respirar y no camina bien. Yo la escuché cuando hablaba con el médico. Tenemos que portarnos bien con ella. El médico dijo que tal vez la tenga que hospitalizar». Carlota estaba demasiado molesta y alterada para entender la gravedad de la confesión de su hermano. Llena de rabia, tomó una mochila y metió algunas mudas de ropa y otros objetos importantes. «Carlota, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso no me estás oyendo? Mamá está mal. Puede terminar en... No me importa», le interrumpió la muchacha abruptamente. «Es más, ¿tú qué puedes saber? Seguro que entendiste mal. Dile a mi mamá que regrese a la capital. Me voy a quedar con Juan Carlos, para que no diga que me voy para decirle todo a mi papá». Dicho esto, la joven tomó sus cosas y se fue. Tobías se quedó muy preocupado sin saber qué decirle a su mamá cuando llegara. No sabía cómo explicarlo, pero de alguna forma sabía que no volvería a ver a su hermana. Carlota, por su parte, llegó a la mañana siguiente a la capital del país. Estaba muy cansada y hambrienta, pero feliz de por fin poder ver a Juan Carlos. Le preocupaba lo que pasaría con su mamá, pero trató de darse ánimos pensando que tal vez esto le ayudaría a entrar en razón y quizás ella y Tobías volverían. La sorpresa más grande que se llevó fue que su padre se había ido con otra mujer. Nadie supo decirle exactamente qué había pasado entre sus padres o algo que explicara la extraña conducta de su madre durante ese año, pero lo cierto fue de que no supo nada de su padre hasta unos meses más adelante. Su vieja casa había sido vendida y no contaba con ningún dinero, por lo que los padres de Juan Carlos decidieron recibirle en su hogar y pagar su educación. Todos pensaban que Ernestina regresaría eventualmente o que el padre de Carlota, el capitán Héctor González, regresaría para reclamar la tutela de su hija, pero ninguna de las dos cosas sucedió como pensaban. El capitán Héctor se comunicó con su hija unos 3 meses después de su llegada, y aunque fue bastante afectuoso, le dio a entender que no podía vivir con él y su nueva esposa, la cual estaba embarazada. Simplemente se limitaba a visitarla algunas veces por mes y le daba una buena cantidad de dinero para sus estudios y sus gastos personales. De vez en cuando le preguntaba si sabía algo de su hermano, pero la verdad era que desde la misma semana que llegó, no pudo comunicarse ni con él, ni con su madre. Intentó de todas las maneras posibles, pero era como si la tierra se los había tragado. A pesar de toda aquella caótica situación, Carlota estaba feliz de volver, en cierta forma, a su vieja vida. Estaba con Juan Carlos, a quien consideraba el amor de su vida.
Estaba en la escuela con sus amigas, podía hablar con su padre por teléfono, tenía dinero para ropa y salidas, y sus suegros eran amables con ella, como si fuera su hija. Juan Carlos estaba estudiando en la academia militar, por lo que podían verse solo cuando estaba de permiso y cada 2 fines de semana. Aquella distancia solo alimentaba el romance y las fantasías juveniles propias de la edad, por lo que cuando el joven se graduó de la academia con 20 años y luego de 3 años de estable relación, a nadie le extrañó que le propusiera matrimonio a Carlota. La muchacha estaba fuera de sí de felicidad, por lo que aceptó encantada. Su padre no puso resistencia, pues consideraba a Juan Carlos un excelente muchacho quien podría darle una buena vida a su hija. Sin embargo, aquella propuesta vino con una condición, la cual Carlota no consideró importante en ese momento. Carlota, no quiero que estudies ni trabajes. Yo ya estoy en el cuerpo armado con buenas conexiones y poco a poco tendré rangos más importantes. Mi salario será suficiente para mantenerte. Si quieres puedes hacer cursos por internet o tener un pequeño emprendimiento, pero no es necesario que te desgastes. Bueno, la verdad es que mi papá no se veía muy convencido de pagarme la universidad de todas formas. Si me prometes que siempre te harás cargo de mí. Sí, claro que sí, tontita, siempre voy a cuidarte. Carlota trató de comunicarse por todos los medios con su madre y su hermano para invitarlos a su boda e intentar de retomar la vida normal, o que al menos se mudaran de regreso a la capital, pero fue imposible. Aquello lo entristeció terriblemente, pero colocó su mejor actitud, pues no quería tener una cara triste en las fotos de su boda. Durante los primeros años de su matrimonio, su rutina consistía en ayudar a su suegra con las labores de la casa y cuidar a sus medio hermanos. También salía regularmente con sus amigas e incluso las acompañaba a algunas clases de la universidad. Sin embargo, todo eso cambió cuando su esposo compró una casa propia y ella se embarazó de su primer hijo. Con el embarazo vinieron más restricciones. Juan Carlos le prohibió salir con sus amigas, pues podía ser peligroso si se caía o recibía un empujón. Solo podía recibir visitas en casa y salir los fines de semana con él. Cuando nació Leandro, las cosas solo empeoraron. Por petición de su esposo, solo debía salir cuando tuviera consulta con el pediatra o de paseo solo cuando él estuviese presente. Y estrictamente, solo podía recibir visita de sus suegros, su padre, sus primas o estrictamente solo un familiar. No quería admitirlo, pero empezaba a sentirse atrapada en una jaula de oro. Cuando su pequeño tenía 2 años, nació su segunda hija, Lucía, y de ahí en adelante fue un calvario para ella. Juan Carlos cambió totalmente su actitud. Era más estricto sobre lo que podía hacer y lo que no, cómo debía cuidar a los niños e incluso comenzó a golpearla e insultarla. Trató de buscar ayuda en su suegra, a quien consideraba como una segunda madre, pero su respuesta le dejó helada. Bueno, Carlota, si mi hijo te pega es porque lo llevas al límite con tus equivocaciones. Sabes que él es muy tranquilo, pero si lo desesperas obviamente va a reaccionar. Tú misma sabes que los militares están bajo mucho estrés. Tu trabajo es reducirlo. Carlota sentía que se estaba volviendo loca. Casi no hablaba con nadie y comenzó a extrañar a su madre y su hermano preguntándose qué había sido de ellos. Decidió contratar a un investigador privado para buscar a su familia y tal vez podría pedirles ayuda. Milagrosamente, el investigador tuvo éxito y logró dar con el paradero de Tobías. Cuando Carlota tuvo la dirección de su hermano, planeó cuidadosamente un plan para visitarlo durante el periodo en el que Juan Carlos estaría ocupado durante 3 días. Suspiró aliviada al ver que su hermano vivía en la capital. Pidió un taxi y salió muy nerviosa cargando a la pequeña Lucía y llevando de la mano a Leandro. Llegó a unos bonitos edificios de clase media y no pudo evitar sentirse culpable por no buscar antes a su familia. Se dirigió al apartamento indicado, tocó el timbre y contuvo la respiración.
Unos instantes después, un guapo joven de unos 20 años le abrió la puerta. «Carlota, ¿eres tú?». La mujer no pudo evitar llorar cuando lo vio, y necesitó unos minutos para recuperarse. Tobías no dudó un momento en abrazar a su hermana, y se quedó maravillado al ver a sus sobrinos. Luego de unos minutos, y ya estando dentro del departamento, Carlota le hizo la pregunta que llevaba tanto tiempo dándole vueltas en la cabeza. «Tobías, ¿dónde está mamá?». El joven dejó escapar un suspiro mientras preparaba café. «Mamá falleció, Carlota. Hace unos 4 años, mientras tú estabas embarazada. Creo que nadie te ha dicho la verdad de todo lo que sucedió cuando éramos niños. Siéntate, tenemos mucho de qué hablar». Tobías le contó que el divorcio de sus padres se debió a la amante que ahora era la nueva esposa de su padre. Cuando Ernestina se enteró de que su esposo tenía otra mujer, interpuso una demanda de divorcio en la que exigía la casa y mucho dinero para la manutención. Pero Héctor, valiéndose de su posición como capitán, la amenazó con encerrarla en la cárcel y enviar a sus hijos a internados militares, de donde no saldrían hasta los 20 años y le prohibirían cualquier comunicación con ella. La amenaza fue tan fuerte que Ernestina, presa del terror, firmó un acuerdo de divorcio sin beneficios y salió huyendo de la ciudad, pues Héctor le dejó claro que si la encontraba, cumpliría sus amenazas. Cuando Carlota se fue, Ernestina le contó todo eso a Tobías y, tomando el poco dinero que tenía, huyó con su hijo a otra ciudad, muerta del terror. El miedo fue su constante compañero hasta el día de su muerte, pero Tobías quería respuestas. Se mudó de regreso a la capital y buscó a su padre para enfrentarlo, pero se encontró con un hombre desinteresado que apenas se sorprendió cuando se enteró que su ex esposa había fallecido de una enfermedad causada por el estrés. Le dijo a su hijo que no entablara comunicación con su hermana, quien estaba embarazada, pues tenía su vida hecha y su esposo se ocupaba de ella. Le preguntó si quería estudiar algo y le dio dinero suficiente sin preocuparse sinceramente por él. «Ahora estudio diseño gráfico y trabajo medio tiempo. Mi vida es buena, pero me alegro que ahora podamos vernos». Luego de escucharlo, Carlota lloró amargamente por la tonta que había sido. Creyó ciegamente en que el amor de un hombre sería la solución a sus problemas, pero había perdido la oportunidad de ayudar a quienes más la necesitaban. A pesar de las pruebas y discusiones que enfrentes en tu vida, siempre encontrarás a tu familia a tu lado cuando la necesites. Aparentemente pienses que no encontrarás la salida y la paz interior. Tu familia es la única capaz de perdonarte por todo sin pedir nada a cambio. Si te gustó esta historia, no dudes en compartirla. Deja tu like y suscríbete al canal.